Notcry. Esa zona nueva que nadie se esperaba y que no estaba en los registros oficiales ni de Teyvat ni del juego. Ese trocito de nación y versión que para muchos es relleno porque querían retrasar SNES Naya, pero sobre todo, después de 5 años de Genshin, de altos y bajos, de el Genshin se miñi miñi o el Genshin está en su peak, y de que sea bastante extraña, digamos, la trayectoria del juego, pero sobre todo, sea tan limitado y tan migajas lo que la empresa da a los jugadores, y sin embargo esto sea suficiente para que sea el juego que más ha facturado durante los últimos 5 años a nivel gacha, y compitiendo directamente con los juegos que más han facturado de la historia, y muy posiblemente cuando Genshin se mantenga, si se mantiene a este nivel durante 10 años, sea uno de los 3 juegos que más han facturado de la historia de los videojuegos en la humanidad. Hoy nos encontramos en esta nación, en No lloren, palomas migajeras, en Notcry. Y tenemos, sin haberlo esperado, sin haber tenido errores de expectativas, quien no los tuvo, pero sobre todo, después de haber puesto nuestra máscara de humo después de Natlan, ya que nos vendieron mucho humo, y luego Natlan fue otra nación más, con cosas buenas y malas, pero sin esos grandes cambios que esperábamos al juego, vamos a ver un análisis y una review completa de lo que ha sido hasta ahora Notcry en esta primera semana de la actualización. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, es gratis, realmente posición al vídeo, gracias por todo ello, dar los puntos del hype de YouTube de la beta a los que tengáis la beta para que el vídeo se recomiende, se posicione y explote, gracias por los 200.000, ya somos 200.000, se va a montar un fiestón en stream, así que bienvenidos a invitados, y además el extensible después de 1 año y 20 y tantos días, casi un mes que llevamos, está por debajo de 10 horas el contador, que lo habitual es estar por encima de 50 horas, a veces hemos llegado a 100 horas, alguna vez está la gente loquísima en stream, así que bienvenidos invitados a los directos, que voy a empezar a sortear las 200 bendiciones por los 200.000 aquí en YouTube. Y que aproveche si estáis comiendo. Muchas gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla y por toda esta cantidad de logros que estamos consiguiendo uno detrás de otro. Y vamos con la review y análisis general de lo que ha sido Notcry. Pues bien, primero punto de partida mío actual, pero también os pregunto en los comentarios cuál es vuestro estado actual a la hora de ver el vídeo en Notcry, tanto de exploración como de qué personajes habéis sacado en Notcry. Si habéis sacado a Lauma y jugáis Lauma Ino en equipos de Hyperbloom o de Bloom principalmente, y si habéis terminado la historia principal, las 2 misiones de Arconte, aparte de las leyendas locales que hay, que son 3 hasta ahora, y algunos extras más del mapa, como las puertas lunares, similares a las de Natlan, que nos dan plumas y artefactos y demás. Dejadme en los comentarios cuál es vuestro punto actual en la exploración. El mío es el siguiente. Yo tengo básicamente 2 zonas al 100%, la zona que la llamo principal, la isla Lempo, y la zona lunar, que es la isla Hishi o Ishi, o no sé cómo se pronuncia, y me falta por sacar al 100% la zona del norte, que es la del ovni este que parece que va a salir volando ahí. Y de la misión principal he hecho más de la mitad de la primera de las 2 misiones de Arconte, en la que ves por primera vez a Columbina y en la que te reúnes con tu hermano, y no voy a decir nada más a partir de ahí, pero a mí no me importan los spoilers principalmente, me he comido algunos y sé que voy a ver cosas muy locas, no voy a decir más, tranquilos, y sé que lo que he visto que empieza fuerte es bastante limitado en comparación a lo que nos ofrecen estas 2 misiones. Ahora, Notcry en general. Empecemos por música, paisaje, atmósfera y sobre todo exploración, que es una de las partes principales del juego. A mí me gusta mucho la exploración, con lo cual puede estar un poquito inflada la parte de la exploración en mi caso, porque me gusta mucho y cuando algo te gusta lo disfrutas más. Pero en comparación al resto de regiones, siento que como mínimo el tema de la brújula, que te marca literalmente todo, y no es todo, guarden tweet, no es todo, enseñé en stream cómo la brújula te marca unas cosas concretas, tú las recoges, cuando ya tienes el 100%, te enseña todo lo que te falta, lo recoges, te quedas sin nada, tú vuelves a lanzar la brújula y te pone no se ha encontrado nada y te pone 5 segundos de cooldown, pero a partir de ahí hay muchos cofres que no están con la brújula, que muchos dirán, ¡buah, la brújula por fin nos da el 100% real! ¡Mentira! No hay 100% real. De base, en la isla Lempo os adelanto que hay
6, 4, 10 cofres mínimo que no marcan la brújula, y os los digo en este vídeo perfectamente, así que darle cariñito a este vídeo que ya os sumo algo más. Y son los 3 cofres del tumorcito verde que hay en medio de la isla Lempo, que además es muy fácil llegar ahí al centro, que además seguramente cuando lo hice en stream están poniendo por aquí los editores como lo hice mientras lo relato para que veáis. Luego, los 3 cofres del Esthek que están dentro de la taberna, digamos, en la ciudad principal de Notcry, que son 3 cofres que te manda literalmente a hacer de cazarrecompensas y a eliminar 3 objetivos que están por el mapa, que están aquí, aquí y aquí, que los he enseñado y los editores encontraron dónde están. Y por último, ya van 6 cofres, en la zona del árbol de cristal azul donde está un anciano, también alrededor hay 4, son 5 realmente, pero una te lleva a la cima donde el cofre lo puedes pillar en cualquier momento y sí aparece con la brújula. Pero luego hay 4 rocas hexagonales azules de estas que tienes que pegar con el Shili este de Kubaki y abrirlos para que tengan otros cofres comunes. En total son 10 cofres y estos 10 cofres no los muestra la brújula. Aparte de los cofres de las misiones principales, tanto de Arconte como secundarias, que te spawnean cofres según las vas completando. Con lo cual, la brújula no muestra todo. Pero es un punto. Y aparte, la atmósfera y la forma en la que los puzzles y cofres están colocados, en mi opinión, habiendo tomado datos de anteriores regiones para que esta se sienta mucho más satisfactoria, para que estén repartidos, digamos, en una proporción en la que siempre sientes que una vez pillas algo, a la vista tienes otro cofre más, la forma en la que está programado todo para que una vez todavía no tengas la brújula maxeada y no te muestre todo, digamos que puedas enlazar un Oculus, un Lunaculo, que es un Selenóculo, Lunaculo, que lo decimos en la comunidad, un Lunaculo con un cofre, con una prueba contrarreloj, con unos enemigos que eliminar para un cofre. La forma en la que está programado es mucho más homogénea que en anteriores regiones, o sea que realmente la exploración, en mi opinión, está por encima del resto de naciones de Genshin. Música, ambientación y atmósfera junto con la exploración, 10 de 10 también. Combate y mecánicas. Yo le daría un -1 realmente a que todas las reacciones lunares estén escondidas detrás de sacar personajes, porque es pay to win. Básicamente, si no te apetece sacar ningún personaje en Outcry, yo entiendo la parte de tiene que vender personajes, pero es imposible, y en este caso, en mi opinión, es uno de los puntos negativos, que te vayan a poner bosses que tengas que bajar con reacciones lunares, entre ellos la mecánica esta de la barrita gris, que tienes que bajar al enemigo con su barra normal roja, pero una vez le bajas la barra roja, luego tienes que llenar una barra gris, y esa barra gris se llena más rápido si le haces golpes lunares en general. Entonces, claro, a día de hoy solo pega de forma lunar, digamos, la UMA un hit. Cuando salga Flins más y Nefa, pues habrá muchos más hits lunares repetidos. Pero en el momento en el que salga también Nefer o más personajes futuros, seguramente estos enemigos sean parte de la conflagración y del abismo, y si no tenéis cosas lunares no vais a poder bajarlos. Ese es un punto negativo, que es una mecánica literalmente, en mi opinión, pay to win, y en mi opinión también es hasta más funable que el tema del nivel 100. Saltando de temas, el nivel 100. Al final, ¿qué ha pasado con el nivel 100? ¿Es bueno o malo? La gente es una llorona patológica en redes sociales, se queja por todo solo por quejarse, porque se aburren, hagan cosas con su vida, chambén. Pues bien, el nivel 100 no ha sido uno de los puntos negativos de la versión, básicamente porque a diferencia de esto que os he dicho anteriormente, que sí afecta a todos los jugadores, el nivel 100 no afecta a nadie, simplemente os da igual. Pero no solo os da igual, sino que inicialmente había unos cálculos sobre lo que mejoraría el nivel 100 a muchos personajes y podría ser una mecánica semi-pay to win. Y digo semi porque no es obligatoria ni necesaria, es decorativa, pero es que encima de todo eso resulta que nerfearon el nivel 100 para que los personajes que más mejoraban no mejorasen tanto, y los que no mejoran tanto mejoran lo mismo, con lo cual al final el nivel 100 es una mejora casi equitativa para todos los personajes. Y por cierto, hay un vídeo del nivel 100 que está aquí, de entre un 5 y un 10% en daño por personaje y daño por equipo, porque hay muchos personajes que pueden bufar al equipo o personajes carries que tienen la responsabilidad de daño al equipo. Entonces, al final el nivel 100 es algo más casi decorativo, como las skins de armas 5 estrellas, con lo cual no es algo negativo el nivel 100, pero sí es un buen motivo para que lloren, así que de vez en cuando Hoyoverse ya de un motivo a la gente para llorar, igual que yo también digo lo que tengo que decir a la cara de mucha gente en internet que les fastidia. Me parece bien hacer saltar a la gente y darles un motivo para llorar. Últimamente me parece bien solo para exponerlos y que terminen dándose cuenta de que hacen el ridículo en redes, y esto es un hecho como una casa. Luego vamos a hablar ahora de cosas malas, y os explico la siguiente cosa mala para acabar apoteósicamente con las cosas buenas. El siguiente punto malo que le he visto a Notcry, dejadme en los comentarios si os parece similar, es que para
equiparar o equilibrar las calidades de vida en exploración o en otras mecánicas como lo que nos han dado de resina, que tiene mucha calidad de vida, el tema de poder condensar resinas de 60 y no de 40, y de que ahora sea más ágil, digamos, el farmeo y otras cosas que nos han metido calidad de vida, para compensar todo eso que, digamos, agiliza y reduce el tiempo de juego. Y recordemos que para ser un juego necesitan farmear horas de jugadores activos para aparecer en las estadísticas, tanto para los sponsors como para las plataformas como Steam, Epic y todo lo demás, para estar siempre presente como que tiene muchos jugadores simultáneos y que parezca un juego extremadamente vivo, que lo es, pero tienen que farmear esas horas. Creo que han compensado y equilibrado todas las calidades de vida que reducen tiempo y la exploración y todo lo demás en barreras de texto. Y diréis, Phil, el texto no es nuevo en Genshin Impact. No es nuevo, pero en Notcry tampoco es que hayan metido más, sino que han aprendido a ponerte ese texto en bloques entre cofre y cofre y a esconder bastantes cofres o a desbloquear áreas de la zona donde estés explorando detrás de misiones que son texto, aunque no sean tanto, y han aprendido a dosificar ese pequeño texto e introducirlo poco a poco como literalmente barrera de progreso. Es decir, ya ocurría antes que te metieron mucho texto y acabas hasta las narices, pero era como mucho texto absurdo, sin sentido y sin colocación y sin patrón aparente. Y ahora lo que han hecho en Notcry es, ¿quieres subir las nuevas estatuas estas de la tribu que son la reputación más la exploración para darte la brújula? Sí, texto, un textito de Aino y de Inefa. ¿Quieres abrir tal puerta de un laboratorio por ahí de los Fatu y Kubaki para poder abrir otros 3 o 4 cofres y desbloquearte unas zonas arriba porque hay cofres que sabes que no puedes pillar hasta que no desbloquees cierta tal? Texto. Y han metido nuevas barreras de texto antes de hacer cosas, en vez de dejarte explorar tranquilamente y luego meterte el texto. Para vosotros no sé si es mejor o es peor. Creo que en total otra vez es más texto de lo normal, pero creo que al final es matemático a nivel de los algoritmos e IAs que utilizan ellos para maximizar y generar retención, y que está estudiado que los jugadores al final de una forma u otra se lo comen. Así que ese es el otro punto malo, que diría que está todo muy bien menos las barreras de texto que están poniendo. Imagina que vuelve el Imagina. $67 el pack de 100 primera vez que compres. Ludvar se ha vuelto loco por el aniversario de Genshin. Si Hoyoverse no mejora y hace las cosas bien, el señor de la pantalla y Ludvar sí hacen las cosas bien. El pack de todos los por-doses juntos, que en Genshin son $200, si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por-dos, te da para comprarte todos los por-dos que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 Bendis por $11, que es el coste de 2 Bendis, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Señores, quien vaya a gastarlos por 2, ahí está el link en la descripción, y muchísimas gracias a Ludvar y a vosotros, que apoyáis un montón el canal. Imagina todo lo que podrías hacer con lo que te ahorras. Puntos, ahora sí, apoteósicos de la versión. Creo, sin haber hecho la misión principal del todo, las dos que hay, pero habiendo visto muchos spoilers por redes y habiendo solo empezado la misión cuando dije, wow, al principio de las misiones de Genshin siempre es texto y súper aburrida, y luego ya lo bueno viene al final. Creo que las dos misiones principales las han hecho más cortas de lo normal y siguen una muy buena línea que empezó en la 5.6 con la misión de Durin y Albedo, que fue más corta pero más intensa, menos texto pero muchas más cinemáticas y sobre todo más lore y contenido importante. Creo que para quien le guste el lore, y sabéis que yo principalmente no es que sea un canal de lore ni amante del lore, pero sé bastante más de lo que la gente cree que sé, pero sé menos que un experto en lore. Creo que son misiones sumamente intensas, cargadas de lore, que se disfrutan a pesar de que no te guste el texto, y que sí, creo que Genshin ha dado con la tecla de hacer misiones que te mantengan enganchado y que no se sientan relleno a pesar de que son bastante largas dentro de lo que cabe. Así que las misiones, siendo una persona que no le gusta nada el texto, 10 de 10, la exploración 10 de 10. Y por último, ¿cómo en general, de forma overall, es decir, una especie de análisis global ahora de todo en conjunto, cómo ahora mismo Notcry está representando o aportando a Genshin Impact y a la comunidad respecto al principio del resto de naciones que ha habido en Genshin, es decir, Fontaine, Natlan, Sumeru y todo lo demás? Pues bien, creo
que número uno, no ha habido humo. Mucha gente a la mínima, por todos los memes de internet y todo, y sobre todo lo que pasó en Natlan, cuando pasa cualquier mínima cosa con Genshin ya empiezan con el meme del humo. Ah, esta cosa es humo, esto otro es humo, esto es humo y no va a aparecer tal. Creo que esta vez la gente sí se está beneficiando del selector de constelaciones, aunque sea lento, porque al final te están regalando constelaciones por no hacer nada, cosa que nadie se hubiera pensado hace unos años. Creo que es una versión que viene de forma sutil y modesta, sin tanto humo, y sin embargo es sumamente completa. Lo que pasa que veremos a ver cómo evoluciona esto y cuánta cantidad de mapa real nos traen y con qué frecuencia, porque traernos esto y luego traer la 6.1 sin mapa, pues puede dormir un poco el juego, como siempre ha ocurrido, y eso no está muy bien. Creo que no sé si van a intentar testear cuánta gente se queja de que no puede acceder a las reacciones lunares en la 6.0 para barajar si te traen un viajero lunar que habilite todas las reacciones para poder pasar los retos, o no lo hacen y sujetan todo lo lunar, las reacciones, a poder sacar los personajes. Pero sobre todo creo que están cocinando y aprendiendo los errores pasados, en el sentido de siempre van a querer que gastes más dinero, eso no os preocupéis, no es algo nuevo, y Hoyoverse nunca va a tratar bien a la comunidad de forma altruista, sino lo va a hacer solo si le conviene económicamente. Pero creo que Notcry esta vez es un buen comienzo, suave, sutil, pero sobre todo tanto la historia como la exploración, como el combate, como las nuevas mecánicas, menos por puntos concretos, es de forma completa muy bueno, y sobre todo creo que es un inicio fuerte pero modesto, en el sentido de, como acabo de decir, no vender humo, sino simplemente darnos algo muy bueno a testear por nosotros mismos. Y los que no hayáis acabado la exploración de Notcry y la misión, tranquilos. Ir paso a paso, porque todo se disfruta y no hace falta bajarse en los 3 primeros días todo Notcry y luego quedarse sin nada que hacer, miñi, no tengo contenido en el juego, me quejo, me aburro, me pongo a llorar por redes sociales. Tomarlo despacio, porque aunque al principio parezca abrumador y tengáis ganas de terminarlo porque parece que es demasiado y mejor empezar ahora cuanto antes porque son muchas protogemas, está muy bien estructurado también. Es decir, son 3 zonas independientes con su zona de exploración, que es la zona de la tribu de la reputación. Son 2 misiones principales y luego el resto os podéis olvidar de esas misiones que son todas las típicas de relleno, que tenéis que ir de punto A a punto B 3 veces y ya está. Y el evento. El evento ayuda mucho a explorar porque os ayuda a ir de punto A a punto B y sobre todo desbloquear pues, los TPs principales y los dominios para poder farmear artefactos, libros y todo lo importante para poder subir a los personajes. Es muy disfrutable. Y no os comáis todo lo que hay, porque la 6.1 no viene mapa en principio, ya me veo la de Genshin se muere la 6.1. En mi opinión, ¿cómo ha arrancado Notcry? Ha arrancado en un 7,5 de 10, que es bastante mejor de lo que me esperaba, porque expectativas con Genshin sumamente bajas, y es una nación que si plantean esto de ir despacito y con buena letra, paso a paso, pero con pies firmes, trayendo cosas sólidas y bien trabajadas y no queriendo vender mucho humo y mucho hype, como en Natlan, que fue ¡buah! 5.0 en Natlan, ¡buah! Por las nubes. Punto 1, punto 2, aburridísimas. Punto 3 con la Arconte, ¡buah! Increíble, más año nuevo chino, pero no traen mapa nuevo, uy, qué vacío se siente. Punto 4, se murió Genshin. Punto 5, mapa Ibaresa, pero ya estaba Genshin. Punto 6, Vinos Coffee, Genshin. Punto 7, Vinos Kirk, con Conflagración Estigia, empezó a levantar la cosa y me alegro bastante. Punto 8, Bennett, la zona nueva, eso sí que fue increíble. Esa 5.8 fue de las mejores que ha habido en Genshin y empezaron a levantar Genshin para que viniese Notcry. Quiero y me gustaría que esta vez se mantenga en una línea que vaya de menos a más, y han empezado bien con esa línea. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para que no me para disfrutar y ver el vídeo del canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, minis y chaito.